Mi nombre es Misael Salazar Atencio, estudiante del programa de agronomía, SEAP Turbo Zona Occidente. En este momento voy a presentar la sustentación del componente práctico de micropropagación y de plantas. Propagación y micropropagación de plantas. Como introducción, en este trabajo práctico, haciendo uso de la guía alterna, nos enfocamos en lo que caracteriza los diferentes sistemas de propagación de plantas, donde los videos observados nos muestran las tres metodologías, las cuales se identifican como propagación sexual. Este es por la semilla que se propaga. Asexual, este método se hace por esqueje, en otras palabras por tallo, rizomas e injerto, en el caso de los cítricos, aguacate, cacao, entre otros. La micropropagación de plantas in vitro es una técnica que consiste en la propagación de plantas de forma asexual. Con este método se amplían las plantas a partir de un implante, a partir de hojas, tallos, raíces, semillas o cualquier otro órgano. De igual forma, se muestra el aprendizaje obtenido en la unidad de conocimiento del aprendizaje estudiado en los diferentes tipos de propagación realizada prácticas de propagación asexual y sexual. Primer punto, cuadro comparativo de la reproducción sexual, asexual y producción in vitro, las ventajas y desventajas. Explicamos la tipo sexual, las semillas, por las semillas, son la unidad de reproducción sexual de las plantas. Tienen la función de multiplicarse. O sea, hay plantas que por medio de la semilla, solamente por la semilla, pueden propagarse. En el caso del arroz, que se propaga por semilla, el maíz, lenteja, entre otros. Ventajas. Tiene el beneficio como las recomendaciones genéticas, variabilidad en la población y gran dispersión, e incluso en otros ambientes. Se expande rápido, muy fácil por otro ambiente, incluso los pájaros al comer la semilla pueden propagarla por otros sectores. Desventaja, requiere de polinizadores, agentes externos, para que fecunden y la propaguen. Esta semilla, por ejemplo, las flores, si no llega las abejas, el colibrí y hace la polinización, la semilla es muerta. La sexual requiere un único organismo que no necesita aparearse para formar nuevos individuos. Se hace por rizoma, esquejes, entre otros. ¿Qué son rizomas? Rizomas es la cabeza, es como el ñame de una planta, como el caso del banano, que se le llama rizoma al cosmo de la planta, donde brota unos hijos por los lados. La reproducción es rápida y simple, ya que no necesita la producción de células, especialmente de gametos. Células especializadas en el caso de gametos. Permite que un individuo aislado pueda perfectamente dar lugar a nuevos. Desventaja: en su ausencia de variabilidad genética, o sea, el hecho de que los descendientes sean idénticos al progenitor, es eso que el caso de las mutaciones imprevistas. O sea, solamente si se siembra ñame, sale ñame. En el caso no da como para hacer una variación de ella. El in vitro significa cultivo de plantas dentro de un frasco de vidrio o un ambiente artificial. Está formado de un cultivar de plantas. Tiene dos características fundamentales: la asepsia y
la ausencia y ausencia de enfermedades. O sea, porque el sistema in vitro, o sea, tiene que hacerse en un completo espacio que no tenga ni entrada de aire, que contamine, y usted va a usar, tiene que usar guantes, todo perfecto para que no contamine esa especie. Permite tener plantas, las ventajas permite tener plantas libres de enfermedades, de hongos o bacterias. Puede resultar un costo, las desventajas porque es muy costosa, un costo muy elevado de producción, no siendo rentable para algunos casos. Presentamos el caso de las plantas, las 5 plantas que usaría o que establecería el banano. ¿Por qué? Porque es el oro verde de nuestra zona y a su vez es el soporte de la economía en esta parte del país. Además, es una planta rentable, genera muy buenos dividendos. Por cada planta, en el caso de Urabá, por cada planta de banano está saliendo una caja. O sea, en el año son 2 cajas o 3, dependiendo el ratio, el peso del racimo. Eso nos da una rentabilidad, póngale anual por planta de 20 a de 20 a 25 dólares. Las heliconias son plantas ornamentables para adornos florales, también con muy buena rentabilidad y que duran, a pesar que son flores naturales, duran bastante. Muy usadas para arreglos. El abarco. ¿Por qué el abarco? Es un maderable de esta zona, o sea, una especie nativa, y es muy rentable en el caso de maderable, pero está en vía de extinción en nuestra zona. Entonces, propagar esa semilla, esa planta para seguir explotando de esta forma. El bálsamo también es un maderable. ¿Por qué lo cogería? Para fomentar la propagación de esta especie que está en vía de extinción en nuestra zona, y a la vez es uno vender plantas pequeñas para que cultiven alrededor de ríos, esas cosas para reforestar, es algo rentable y que lo apoyan la ONG o el estado, el municipio donde uno esté. El cacao. Porque el cacao, eso que es en los últimos tiempos ha tenido una gran incidencia en nuestra economía. El cacao es uno de los materias primas que genera buenos recursos. Un kilo de cacao, pues en grano ya está alrededor de 12.000, 15.000 pesos. Genera muy buenos dividendos también para la economía familiar y es el sustento de muchas familias en nuestra zona. En el caso de la característica de los videos observados, en el primer video muestra la propagación por semilla, en este caso propagación sexual. En este video se describe la propagación de semilla como se muestra en la imagen. Vemos la imagen, observamos la imagen donde se hace por cama, se riega la semilla y medio se tapa y esa germina ahí en 2, por ahí en 3, 4 días ya está germinando, dependiendo del tipo de semilla. En la propagación, el segundo video, propagación asexual, vemos la siembra por esqueje. Ahí vemos unos tallos metidos en una cama de tierra. De esta forma también se propagan las asexuales. Esa es la forma más común donde se ve. De igual forma, así como se siembran esos, se siembran tallos de rosa. Ahí vemos que son unos tallos de rosas, de flores. Así se siembra también el banano, la cebolla, zanahoria, se siembran también de esta forma.
En este video, el tercer video, que es de una propagación in vitro, se muestra una cámara donde se implementa la siembra, que se hace por una célula y se propaga. O sea, con una pequeña parte de una hoja o de cualquier cosa sale una semilla, sale una planta. Por eso se llama in vitro, porque se hace en un esquema cerrado donde no se contamine el medio ambiente. Por último tenemos el ensayo en casa. La pregunta es: determina el porcentaje de germinación. Yo utilicé la semilla de lenteja, el cual me germinó un 97%. Esta se debe a las condiciones climáticas, diría yo, con buena humedad, como lo requiere esta semilla. Entonces me germinó muy bien. Las falencias que tuvo fue porque no se revisó y tuvieron 2 semillas secas, vanas, por la cual no nacieron. Esta es la propagación por semilla. Ahí como podemos ver la imagen. En la siembra asexual tomé 30 plantas de banano, las cuales se sembraron usando un método de cabeza de toro, como lo muestra la imagen. Esto lo hice en la finca Madrigal, trabajo en esa empresa. Por lo tanto hice esa práctica en esa finca. Esa imagen que están viendo ahí, esa es una planta que tiene de sembrado una semana. En este caso va para 8 días esa planta, entonces por eso tanto el hijo está en perfectas condiciones. Esta planta de banano hace su brote a los 4 o 5 días, empieza a brotar dependiendo del hijo o la teta que uno le dé en el ñame. Esto permite que salga un pullón muy bueno, porque cuando uno lo deja ciega se demora bastante rato. Utilicé otra planta también en esta propagación, la planta de yuca. También esta sí germina a los 3 días. Ahí vemos la imagen. Un poco de raíz. Se debe su germinación a las condiciones climáticas y el suelo, porque depende de eso, de las características del suelo. Un suelo apropiado germina una planta adecuada. Conclusión: con la orientación prestada en los videos en este componente práctico y conociendo los diferentes métodos de propagación, pude realizar el experimento en casa, aplicando así el conocimiento en la propagación de plantas, donde pude ver que la propagación asexual, el grado de germinación puede variar debido a la calidad de semilla, y esa es la propagación sexual, y el agente externo como hormiga o hongos. O sea, si uno siembra esta semilla sin ningún herbicida, sin ninguna cosa que lo proteja, se puede consumir los hongos, la hormiga, la semilla. Donde aprecié que la germinación asexual, se hace por rizoma o esqueje, es 100% efectiva si se cuenta con un buen sustrato de suelo. En cuanto a la reproducción in vitro, es una reproducción costosa debido a que se debe implementar en laboratorio para poder representar un adecuado proceso y sacar los clones de igual manera. Esta es mi presentación, gracias. Recuerden que les habló Misael Salazar.